Listo, para luego pasarla. ¿Me confirman si me escuchan, si pueden ver mi pantalla? Listo, por aquí. Sí, ¿qué tal escucha? Ya, perfecto. Muchas gracias, maestra. Vamos a iniciar este pequeño taller de evaluación formativa y retroalimentación. Recordemos que también la sesión queda grabada para aquellos maestros pues, que a veces por cuestión de lugar donde se encuentran no tienen acceso a internet a estas horas. Entonces, vamos a grabar y bueno, vamos a iniciar. Evaluación formativa y retroalimentación. Nosotros en todo momento nos hablan ahora de evaluación, ¿no es cierto? De evaluación formativa sobre todo. Pero siempre desde la pandemia en adelante se, se incrementó, ¿no es cierto?, el hablar de evaluación formativa, aunque no es un término nuevo, pero sin embargo, ¿por qué? Porque en la pandemia nos dimos cuenta que más que calificar, que más que poner una nota, lo que los estudiantes necesitan es un acompañamiento, ¿no es cierto? El poder nosotros estar atentos a aquellas necesidades, a aquellas dificultades que tienen los estudiantes para poderlos ayudar y de manera oportuna. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué más vale? En la vida de ese estudiante, ¿qué más vale la vida? O sea, como persona, el estudiante, ¿qué le sirve? Que usted le ponga una calificación en número o en C, o que usted lo pueda ayudar para que pueda mejorar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué le sirve al estudiante como persona en un futuro? Desde ahí, porque ¿de qué nos sirve a nosotros como docentes estar poniendo C, 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 C? Y si al final esa C no le va a servir a mi estudiante para mejorar, antes lo frustra, antes le quita las ganas le quita las ganas de seguir mejorando, las ganas de aprender, incluso le quita las ganas hasta de ir al colegio o de tener esa alegría de poder asistir. Y se los digo porque en algún momento, cuando he tenido la oportunidad de acompañar a maestras en aula, he podido ver cómo en ocasiones, así sea la prueba, ¿no es cierto? Porque generalmente se toman prácticas calificadas también, y el niño no sabe. Y hay momentos en que solo necesita una pequeña ayuda de su maestra, de su maestro, y sale de ese huequito donde está y no puede con sus propios medios. Entonces, pero nosotros como maestros a veces, no, tú estás en prueba, estás siendo evaluado. No te puedo ayudar porque estás en prueba. Pero pregúntense ustedes, ¿qué les sirve más al estudiante para la vida? Para la vida. Entonces, ¿qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa, en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes es buscada, miren, buscada las evidencias, interpretada y usada por los profesores, por los estudiantes o por sus pares para tomar decisiones acerca de los próximos pasos que voy a dar. Y estas decisiones probablemente son mejores que las que hubiese hecho si no hubiera recogido, interpretado, usado aquella información de manera pertinente. Ahora nosotros como docentes buscamos qué evidencia. Ya hemos visto que las evidencias pueden ser tangibles o intangibles. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que escriba? Quiero que lea, quiero que cree, quiero que explique. Entonces, esa es mi evidencia. Pero esa evidencia lo que busca es que nosotros podamos actuar sobre esa evidencia. Primero buscamos la evidencia, interpretarla. ¿Y cómo lo interpretamos? Con criterios para saber qué le está faltando a los estudiantes con respecto a esa evidencia? Quizá la evidencia es escribe una noticia. Muy bien, ya escribió, pero dentro de los criterios para esa noticia, ¿cuál de esos criterios está teniendo dificultad?
¿Y para qué? ¿Para ponerle un cero? ¿Para ponerle una C? No, sino que sobre esa dificultad yo, profesora, voy a trabajar, voy a buscar otras estrategias, otras actividades y vuelvo. Si veo que sí, el estudiante escribió la noticia, señaló sus partes de la noticia, escribió con mayúscula, pero veo que repite palabras, hay como bastante repetición de pero. Entonces, uno de los criterios es la coherencia y la cohesión, y dentro de ellos están los conectores lógicos. Entonces, lo que le está faltando al estudiante es tener más variedad de conectores lógicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí me voy a concentrar. Esto le está faltando a mi estudiante, está que repite, pero, eso es lo que voy a mejorar con él. Eso es lo que voy a retroalimentar también. Lo que necesita, lo que ya lo logró, lo felicito, lo acompaño, sí, pero me concentro en lo que necesita en ese momento. Además de eso, es importante resaltar que sea de manera oportuna, porque creo que ustedes, yo, hemos pasado con maestros o nosotros mismos, que en ocasiones tomamos un examen, porque también hay una evaluación sumativa que necesitamos recoger evidencia para reportar, ¿no es cierto? Para informar, porque es una función social también. Entonces tomamos una evaluación, pero ¿qué pasa con esa evaluación? Que la entregamos dentro de 2 semanas. La devolvemos o quizá habían profesores, a mí me han tocado profesores, que nunca te devolvían esa prueba. Entonces, ¿de qué sirve si ya te la van a devolver en 2 semanas? ¿De qué sirve de que tú recojas información si solo lo vas para una nota? No le va a servir porque ya en 2 semanas, 3 semanas ya te olvidaste, ya no es oportuna entonces. Entonces, de ese modo, no vendría a ser oportuna. Entonces dice explicación, bueno, de lo que se menciona aquí. Dice que la evaluación acerca del desempeño de los estudiantes es buscada, interpretada y usada. A ver, vamos a ver a qué se refiere que se buscan evidencias intencionalmente. Debe formular preguntas orientadas a que el estudiante muestre lo que ha logrado. No se trata de sorprenderlo. ¿Recuerdan antes la evaluación cuando decían evaluación relámpago, decían en mi tiempo, para sorprenderlo al estudiante? No se trata de sorprenderlo con una evaluación, no se trata de hacerlo caer. Cuando el profesor decía, les voy a poner una pregunta que los voy a hacer caer a todos. No se trata de eso la evaluación formativa. Con lo que sabe, tampoco es pertinente considerarla como un mecanismo de sanción. ¿Y a qué se refiere cuando dice que la evaluación formativa busca también, que tenemos que buscar interpretar esa evidencia? Porque si la recogemos ya intencionalmente, ya recogí esa evidencia, un texto, un afiche, una carta, ahora tengo que interpretarla. La información no habla por sí sola. Por lo tanto, es importante identificar bien los criterios con los cuales vamos a observar e interpretar esta información. En otras palabras, para que usted pueda interpretar, no lo vamos a hacer al ojo, lo vamos a hacer a la luz de los criterios de evaluación. Ellos nos dan idea si el estudiante está cerca o lejos o medianamente de la competencia. También se dice que la información es utilizada para la toma de decisiones. Eso es muy importante porque de esa evaluación formativa que yo he recogido, esa evidencia, la interpreté, voy a tomar decisiones. Yo como docente, ¿saben qué? Como docente voy a volver a programar textos argumentativos porque veo que mis estudiantes aún tienen dificultades. Como docente voy a tomar la decisión de volver a programar lo que es la competencia, resuelve problemas por ejemplo, bueno, de gestión de datos, incertidumbre. Lo voy a volver porque veo que hay dificultades o de forma, movimiento, localización. Entonces me sirve a mí como docente para tomar decisiones sobre mi siguiente paso. No, yo ya interpreté esa información y he visto que 5 de los estudiantes, en la mayoría de los criterios están mal. Entonces tengo que tomar decisiones
de que a esos cinco, no sé, los voy a reforzar, a esos cinco voy a hablar con sus padres para que los puedan apoyar en casa, a esos cinco les voy a tener un material distinto, a esos cinco tengo, o sea, la evaluación formativa me sirve para tomar decisiones. Y no solo al docente, también le sirve al estudiante, ¿no es cierto? Al estudiante también le sirve para que pueda tomar decisiones oportunamente. A ver, un momentito, por aquí hay una maestra que dice que no puede ingresar. Y ya, entonces, relación, ya está, relación entre evaluación formativa y sumativa. Las dos son importantes, ojo, las dos son importantes, la formativa y la sumativa. No es que una es más importante que la otra, sino que se complementan y se ayudan. Ambas se pueden entender como parte de un sistema, ¿no es cierto? Del sistema de evaluación, del enfoque de evaluación formativa. No en oposición, miren, aquí lo dice muy claro, no en oposición, sino como evaluaciones que se realizan en distintos momentos, pero que ambas tendrán un mismo propósito formativo. La evaluación formativa la realizamos de manera permanente, ¿no es cierto? Es un proceso que lo podemos utilizar todos los días. En cambio, la sumativa sí es terminando un periodo, puede ser terminando el mes, terminando el bimestre, o por ahí una práctica que nosotros necesitamos recoger para rendir cuentas también, para pasar a notas también. O sea, nosotros necesitamos también esa evaluación sumativa. También dice que por evaluación formativa se entiende el conjunto de instancias evaluativas sin hacer una polaridad, ¿no es cierto? No tenemos por qué decir la evaluación formativa se encuentra en este lado y la otra se encuentra de este lado en oposición o distantes o distintas. Lo que cambia es el momento. Como les digo, la formativa es de manera permanente y la sumativa pues es terminando un periodo. Aparte también dentro de la formativa tenemos la evaluación diagnóstica, que la evaluación pues se realiza al inicio de un periodo, de un año escolar. Lo que cambia es el momento. También miren de manera rápida los enfoques de evaluación formativa. Tenemos evaluación de desempeños, que aquí tenemos varios autores, como tenemos Resning en el 92, Frederiksen en el 92, Wilkins en el 89, o sea, son enfoques ya con algunos años, evaluación por desempeños, o sea, midiendo. Evaluación auténtica, también hemos hablado de evaluación auténtica bastante, lo que es de igual Winnis, el 89, este señor Jack, el apellido así medio rarito, McTighe en el 2012 y también tenemos a Mabel Candery en el 2000. Luego hemos evolucionado a una evaluación para el aprendizaje, que es la que ahora nosotros trabajamos, una evaluación formativa para el aprendizaje, no del aprendizaje, ¿no es cierto? Sino una evaluación para el aprendizaje, que tenemos aquí a Paul Brack, Dylan William, y está desde 1998, Richard Stiggin en Estados Unidos. Luego tenemos corrientes, miren, ahí por un lado tenemos la corriente francófona, y hay autores como Linda Alal, Lucy Motte, todos unos apellidos, pero el más significativo de esta corriente es de Rebecca Ahinovich en 2010. Y luego hablan de la evaluación del desarrollo. Margaret Foster y Goffmaster en 1986 y nos habla de los estándares de progresión. Nosotros también trabajamos con los estándares dentro del currículo nacional. Y por ahí vamos recogiendo, ¿no es cierto?, estos enfoques, el enfoque de la corriente francófona de Rebeca Ahinovich, que también está ahí como
parte de esta corriente, y evaluación del desarrollo, que también tomamos ahí. ¿Y qué es lo más significativo de estos enfoques? La evaluación de desempeño lo que mira es actuaciones. Ustedes en el nombramiento, en la clase modelo, le van a hacer una evaluación de desempeño, cómo los van a ver sus actuaciones a través de un instrumento, verificando si se da o no se da, ¿cierto? Preguntas, tareas de desempeño, tareas auténticas, preguntas significativas. Luego tenemos una evaluación auténtica con tareas auténticas, con preguntas esenciales. Pueden ser las mismas situaciones de enseñanza, no se separa la evaluación de la pedagogía. Estas preguntas tienen que estar en función de la tarea y que esta tarea tiene que cumplir ciertos requisitos. Son tareas auténticas que cumplen algunas características que te permiten desarrollar las habilidades en los estudiantes, las habilidades de orden superior. Luego hablamos de la evaluación para el aprendizaje, donde lo que busca, lo más central de la evaluación para el aprendizaje es la retroalimentación para ayudar al estudiante, donde se habla de criterios explícitos, donde se habla del arte de preguntar. Miren, arte de preguntar desde los tiempos de Sócrates, que aplicaba el arte de preguntar. Cobran relevancia los instrumentos de análisis, criterios y rúbricas. Por ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Luego la corriente francófona, la autorregulación del aprendizaje, diferenciación pedagógica, participación del estudiante, regulación proactiva, donde el estudiante también es capaz de evaluarse, autoevaluarse, coevaluarse. Evaluación de desarrollo, descripción de la progresión del aprendizaje, cerrar la brecha y uso de información externa, observación de la progresión de los aprendizajes respecto a un referente, que tiene que ver con los estándares, ¿no es cierto? Nosotros los estándares podemos ver la evaluación de desarrollo, o sea, cómo va progresando de un nivel a otro, de un grado a otro, esta manera de referencia. Ahora, ¿cómo se pone en práctica la evaluación formativa? Al igual que el ciclo de planificación, donde el ciclo de planificación nosotros primero tenemos que pensar qué es lo que quiero recoger, ¿no es cierto? Definir, compartir eh, las evidencias que quiero recoger. Tengo que tener en claro mis propósitos en la planificación, mis propósitos, tener claro mis propósitos, qué es lo que quiero, que lean, que escriban, que resuelvan, que expliquen, que indaguen. Tener en claro cuál es la evidencia que voy a recoger y tener un escenario que me permita recoger, ¿no es cierto? Yo lo que quiero es que lean, que escriban, mi evidencia va a ser afiches, trípticos, pero ¿en qué escenario, en qué situación significativa? Ah, va a ser en este mes de octubre que estamos viendo los deberes y los derechos de los estudiantes. Entonces, para que sea algo significativo y no sea un texto, solo un texto de cualquier tema, sino algo que parta de algo relevante, interesante, como es la situación significativa que viene pues desde el PI, ¿no es cierto? Entonces, desde que está desde el PI, es porque o bien es un problema, o bien es una necesidad, o bien es una oportunidad que se está abordando a través de esa unidad didáctica. Igual pasa en la evaluación, que también tenemos en este ciclo tres procesos. Primero tenemos que identificar a dónde vamos, a dónde estamos ahorita y cómo seguimos. El paso número uno, a dónde vamos, se refiere a que tenemos que tener claro los objetivos. En otras palabras, tenemos que tener claro los criterios. Los criterios. Ah, muy bien, lo que quiero ver en mi texto, mi criterio es ver mayúsculas, ver coherencia, cohesión, ver que estructure el párrafo, ver la estructuración de las ideas, que revise el texto. Esos son mis criterios, eso es lo que quiero ver. Ah, ya, entonces ahora pienso en mi evidencia. Que entonces, ¿qué voy a hacer? Si quiero ver todo esto, ¿qué voy a hacer? Ah, un tríptico, a una noticia, un cuento, una receta, un afiche. Entonces pienso en la evidencia que voy a recoger. Entonces, primero definimos
criterios, luego diseñamos y realizamos actividades que permitan recoger esa evidencia, interpretar esta evidencia para identificar la distancia respecto al objetivo y también es necesario lo tres, ajustar la enseñanza en función de las necesidades, ¿no es cierto? Generar instancias de retroalimentación. Entonces, en resumen, compartimos objetivos, diseñamos actividades que permitan recoger evidencias, retroalimentamos de manera oportuna y damos oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. Entonces vamos viendo un poquito la relación evaluación formativa y criterios, porque van de la mano, ¿cierto? Van de la mano. Evaluación formativa válida requiere criterios claros y adecuados para evaluar al trabajo. O sea, si hablamos de evaluación formativa, tienen que haber criterios, tienen que haber un instrumento de evaluación para poder hablar de evaluación formativa. La evaluación debe promover un compromiso hacia las finalidades, metas de aprendizaje. Esto sí, quiero, no sé, que lo anoten. Miren, porque que aquí vamos a aclarar algunas dudas. La evaluación debe promover un compromiso del estudiante hacia las finalidades, hacia la finalidad de la evaluación, o en otras palabras, hacia la meta. O sea, que el estudiante se comprometa con la meta. ¿Y cuáles son las metas? Las metas o las finalidades son la misma competencia. Y si la competencia es explicar, explica, resuelve, compara, ¿qué más hay? Describe, esa es la meta. Pero mire lo que dice más abajo. Los criterios apropiados se derivan principalmente de las finalidades que están evaluando, o sea, de las competencias, no de las características superficiales de la tarea, no de las características de, de, de la tarea o de la evidencia, ¿no es cierto? No de la característica de que lo que me viene a mi cabecita, no lo que Norma, quiero ver en esa evidencia, no es lo que yo quiero ver. Es, tengo un soporte, una base, ¿no es cierto? Como son los estándares. Entonces, dice acá, los criterios no emergen de la tarea. Para evaluar, primero debo tener presente la finalidad clara y los criterios, y luego pensar en la tarea. A ver si me dejo entender. No es que yo en este voy a evaluar y digo, este mes voy a hacer afiches. Entonces estoy pensando en la tarea, estoy pensando en la evidencia. Pero aquí dice, para evaluar, primero debo tener presente la finalidad y los criterios y luego en la evidencia. Entonces, primero tengo que tener la finalidad son las competencias. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que mi estudiante reflexione, quiero que revise, quiero que evalúe. Ah, entonces, yo quiero ver todo esto y ahí recién pienso, entonces voy a hacer un afiche. Si quiero ver todo esto, voy a presentar un afiche, voy a hacer un afiche, voy a hacer una carta. Si quiero ver todas estas finalidades, estos criterios, y recién pienso en la tarea. Y es así, miren, es así porque a veces nos equivocamos y pensamos primero en la tarea, primero en la evidencia. Evidencia, voy a hacer ya, supóngase que eso es una evidencia tangible, voy a hacer una maqueta y luego pienso en los criterios de la maqueta. Cuando debo pensar primero en los criterios que quiero y luego la maqueta. Es como si yo me mando a hacer un vestido, ¿no es cierto? Entonces yo me mando a hacer el vestido, no tengo que pensar primero, me voy a comprar el vestido. Y luego que me compro el vestido, digo, quiero que sea de color blanco, corto, de una tela suave, que tenga unas florcitas, unos adornos. No, primero tengo que pensar cómo quiero mi vestido. Tengo que pensar qué tela quiero de mi vestido, de qué tamaño, largo, corto, con tiritas, manga larga.
si la tela de algodón, la seda, no sé. Entonces tengo que pensar primero en las características, porque es lo que yo quiero recoger. Igual es con la evidencia. Piensen primero en la competencia y o el estándar, si vamos más arriba. ¿Qué quiero del estándar? ¿Qué parte de ese estándar me está faltando desarrollar para yo priorizarlo y recoger una evidencia que me permita ver cómo estamos en eso? ¿Cómo? No sé si es matemática, reviso mi estándar, mis estudiantes ya comprenden el problema, ya utilizan estrategias, pero está faltando este que pongan la representación, ¿no es cierto? Que ejecuten y que representen. Eso es lo que está faltando. Entonces, primero los criterios y luego la evidencia. Primero los criterios y luego la tarea. Ahora, ¿qué más? Vamos por aquí, lo otro dice, los criterios corresponden a los aspectos centrales de estas finalidades. ¿Y quiénes le dije que era la finalidad? Y ahí lo dice, en el Perú, las competencias son las grandes finalidades. Entonces, o podría ese concepto, esa idea ponerla arriba. Entonces, mi finalidad, claro, la competencia es amplia, pero quédese con esa habilidad de la competencia. Mi finalidad es la competencia. Es, insisto, en esa en habilidad. Mi finalidad es que explique, que lea, que oralice, que comprenda, que indague, que investigue, que diseñe, que resuelva, ¿no es cierto? Esas son mis finalidades, con eso empieza la competencia. Pero dice que los criterios corresponden a los aspectos centrales de esa finalidad. Y ustedes saben que cada competencia tiene sus capacidades. Y si dice que los criterios son aspectos centrales de las finalidades, las capacidades forman parte de ello. Entonces, los criterios se plantean entonces a partir también de las capacidades. Incluso las capacidades, dice el currículo nacional, dice, las capacidades podrían ser criterios comunes del sistema en general o también del aula, ¿no es cierto? Pero en ocasiones, yo sí sigo con mi teoría de que hay áreas en que los criterios sí rapidísimo salen de las capacidades y están muy explícitos y nos ayudan en el caso, por ejemplo, de las capacidades de indaga. Las capacidades de indaga, los criterios pueden salir de las capacidades porque están muy claros, pero en el explica es otro. O sea, en el explica ustedes tienen que desmenuzar, ir más adentro, porque como solo son dos capacidades, entonces no vas a poder ver con claridad y tienes que ayudarte de los desempeños, tienes que ayudarte del mismo estándar. Entonces, cada capacidad, cada área tiene su manera. Ya, hablemos de criterios referidos a finalidades en el caso del Perú. Ya dijimos que las finalidades son las competencias y que las competencias, pues, para lograr esa competencia tiene que haber una interacción de las capacidades. Con eso, quédense ahí. Los criterios corresponden a los aspectos centrales de las finalidades del currículo, es decir, de las capacidades. Miren, ahí lo dice, tal cual, en el curso de evaluación formativa. Los criterios corresponden a los aspectos centrales de las finalidades, es decir, de las capacidades, porque las finalidades es la competencia y la competencia interactúan las capacidades. Por eso es que en el curso que ya hemos tenido de criterios de evaluación hemos podido ver que para poder plantear criterios de evaluación tenemos que conocer y descomponer y desintegrar y deshilachar las capacidades para poder entenderlas y poder plantear criterios adecuados, ¿no es cierto? A partir de las capacidades, a partir del mismo estándar. Los criterios ya son estables, ya sabemos, es decir,
durante un mismo año y de año en año se observan los mismos aspectos. Tenemos el currículo nacional, tenemos el programa curricular desde el 2016, miren, 2016, 2024, ¿cuántos años tenemos con el currículo? Y las capacidades siguen siendo las mismas, las competencias siguen siendo las mismas. Entonces, durante todo este tiempo, por eso se dice que los criterios son estables, de manera general son estables y de manera en cada clase también son estables, porque yo inicio mi sesión de aprendizaje y doy ciertos criterios. Y esos criterios al inicio de mi sesión son los mismos que yo voy a evaluar al final de la sesión. No es posible que usted empiece dando criterios eh, de comunicación y al final usted solo se dedique a corregir las tildes en un texto, cuando sabemos que en el texto hay para corregir lo que es planificación del texto, las convenciones del lenguaje, la organización de las ideas, organización de los párrafos, la coherencia, la cohesión. O sea, esos son los aspectos. Pero sin embargo, nos dan un texto los estudiantes y nos limitamos a corregir errores ortográficos. Entonces ahí no podemos decir que estamos evaluando dentro de un enfoque de evaluativo formativo, porque los criterios los estamos considerando, pero no los estamos tomando en cuenta al momento de evaluar. Y entonces, si no los tomo en cuenta, no voy a poder interpretar y no voy a poder tomar decisiones y no voy a poder entonces eh, cambiar si es que yo tuviera adecuar, contextualizar, mejorar, reprogramar. Porque si hay un temita que los estudiantes siguen fallando, tengo que reprogramarlo. Quizás en el escribir textos hay algo que entonces voy a hacerlo, no la misma clase, sino otra, pues, pero vamos a evaluar los mismos criterios. Solo lo que cambia es que ya no va a ser una ficha, en este caso va a ser una infografía, pero viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces, los criterios son explícitos, o sea, se conocen con anticipación por los estudiantes. Siempre. Ustedes, algunos de aquí quizás están presentando para el examen de nombramiento, ya les dieron los criterios, ¿no es cierto? Les han dicho, los criterios están, que ustedes pasan un examen, que ustedes pasan una clase modelo, que ustedes pasan una entrevista, que tantos puntos, y si no pasas puntaje, son criterios y que ustedes tienen todo el derecho de conocerlos. ¿Por qué? Porque se preparan, ¿no es cierto? Si yo ya sé que mi entrevista vale tanto y tanto y tanto, porque es un criterio, ya, entonces me preparo para la entrevista. Ya les dieron los aspectos que les van a tomar en la entrevista. Se preparan en esos aspectos. ¿Y cuándo van a estar en mejores condiciones? ¿Cuando ustedes conocen los criterios o cuando van a ciegas? ¿Cómo sería ir a un proceso sin saber qué me van a tomar en la entrevista, qué me van a mirar en mi clase modelo? Ay, no sé qué preguntas, no tengo temario de la prueba nacional. Van a ciegas. Igual pasa con otros estudiantes. Ellos necesitan conocer los criterios para prepararse, para estar más dispuestos, para involucrarse, para poner más empeño, para saber y conocer eh, qué van a hacer ese día, cómo van a ser evaluados, cómo van a trabajar, qué tiempo les van a dar, cuál es el producto, cuál es la evidencia, qué van a recoger después de ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que tenemos que tener criterios explícitos, por justicia. Así como a nosotros nos gustan, nos gusta que nos digan, nos facilitan, ¿no es cierto?, los criterios. Y en todos los aspectos. Usamos los criterios hasta en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Como les decía, cuando yo compro un vestido, tengo criterios para comprar ese vestido, no lo compro a ciegas. Y si usted da esos criterios y al final le viene un vestido que usted no dijo que a rojo, que azul, y usted pidió blanco, entonces no se acomoda. Entonces, pero si ya usted le da los criterios, esa otra persona tiene que adecuarse a los criterios. Si usted le dice al estudiante, hoy día van a crear un cuento libre, un cuento libre sobre los derechos del niño.
pero ¿no sería mejor que usted le plantee, van a crear un cuento, este, teniendo en cuenta el, la estructura del texto, que tenga inicio, nudo y desenlace, que considere tres párrafos, que tenga en cuenta las mayúsculas y el punto final, que utilice adjetivos para darle coherencia, cohesión, que utilice conectores, que revise su cuento? Entonces, se alinea mejor el estudiante a lo que usted le está solicitando. Ah, y aquí un ejemplo. Por ejemplo, dice aquí, ejemplo de criterios como aspectos centrales. Ejemplo de criterio como aspectos centrales, capacidades de las competencias. Recuerden que los criterios son aspectos centrales de las capacidades de las competencias, y el estándar también, la interacción de todas las capacidades nos da como resultado el estándar, y la interacción también de todas las competencias nos da como resultado el estándar. Entonces, miren, ¿cómo dice aquí? Ejemplo de criterios como ya, tan, 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 acá. Competencia indaga mediante métodos científicos, lo que les decía. Las capacidades de la competencia indaga me pueden servir para que sean ellas mismas criterios. Entonces, yo tengo una clase de indaga, que el estudiante va a hacer un experimento sobre el transporte del agua a través del tallo de una rosa. Entonces, uno de los criterios que yo podría tener en cuenta sería si el estudiante problematiza situaciones. Pero para eso usted tiene que saber qué es problematiza situaciones. Ya lo hemos visto en el taller. ¿Qué significa problematiza? Cuando decimos que mi estudiante problematiza situaciones, cuando el estudiante puede plantear una pregunta de indagación y cuando el estudiante plantea hipótesis. Pero entonces, tanto yo como docente como el estudiante tiene que saber qué es problematizar situaciones. Otro criterio es diseña y estrategias para hacer indagación. Ese es otro criterio que yo también, yo como docente, yo sé que diseña estrategias es que el estudiante vea qué material va a utilizar, qué, qué tiempo va a necesitar, cuáles van a ser quizás hasta los riesgos que pueden haber, con quién va a trabajar, qué materia prima si es que va a utilizar ahí, no sé, tiene que diseñar, pero para eso yo como docente lo sé y el estudiante lo sabe. Pero si no lo sabe, usted primero tiene que trabajar clases y tomarse ese tiempo de explicar qué es problematiza situaciones, qué es diseñar estrategias para la indagación, genera y registra datos de información. Ah, muy bien, ese es mi criterio, que genere que significa que el estudiante va a realizar el experimento, va a ir a estar con sus materiales y con su cuaderno de campo, dibujando qué pasó en el momento uno, qué pasó en el momento dos, qué pasó en el momento tres. Eso es genera y registra datos de información. Ahora dice que analiza los datos. Entonces, para que el estudiante sea capaz de analizar, tiene que corroborar con la fuente, con la información científica, con la fuente bibliográfica, ¿no es cierto? Ah, muy bien, se dice que la planta sí, a través del tallo, transporta sustancias como el agua, y una prueba es que pintamos la planta de color azul con alilina y por aquí, por allá. Ah, pero ahí está la información científica. Y entonces tiene que analizar esos datos que ha recogido y analizar la información que tiene. ¿Para qué? Para sacar conclusiones, para estructurar el saber y para poder sacar ideas principales, ¿no es cierto?, sobre el tema. Y por último, evalúa y comunica el proceso. Entonces, por último, revisa los logros, las dificultades, da respuesta a la pregunta de indagación, y comunica esos resultados de la pregunta de indagación. Pero miren, entonces están dentro de la evaluación formativa los criterios
tal cual de las capacidades. Y en una sesión puedo plantear esos 5 criterios en mi clase y en una sola sesión, pero va a depender del área. En la competencia ley pasa algo similar. Tenemos una capacidad que se puede quedar como criterio, obtiene información del texto escrito. Ya sabemos que se refiere a información explícita del texto. Infiere, interpreta información, se refiere a información implícita del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto. Entonces, estas capacidades así, porque no está completa, ¿no es cierto? Se convierten en criterios. ¿Por qué? Porque dice que los criterios son aspectos centrales de las capacidades, de las competencias, de las finalidades. Entonces, por eso ahí está. Pero no diría yo lo mismo en explica, porque ahí sí me tengo que ir más adentro, porque no lo puedo ver a simple vista. Argumentos a favor de los criterios referidos a finalidades. Recuerden que las finalidades serán las competencias. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de los criterios? ¿Qué dice? Dice que destacan lo central, ¿no es cierto? Lo central de la competencia. ¿Y cuál es lo central? La habilidad. ¿Cuál es la habilidad? En este caso, que lea, que escriba, que explique, que indague, que investigue. Esa es la finalidad. Evitan la fragmentación de las competencias y de una parte, hacer de una parte del todo. Esto es argumentos a favor de los criterios, evitar, ¿no es cierto? Evitar el cortar las competencias, porque el trabajar, cortar esa competencia, nos estaríamos quedando como con un indicador. Al ser estables en el tiempo, simplifican el trabajo de los docentes y facilitan la comunicación entre los alumnos. Son estables, ¿no es cierto? Son lo que yo digo al inicio de la sesión es lo que yo voy a evaluar al final. Y esto, sí, ¿y saben por qué facilitan el trabajo de los docentes? Porque los criterios fomentan la autonomía. Luego, trabajar con los estudiantes se vuelve un poquito más sencillo cuando trabajamos con criterios porque ellos solo se organizan, solo van a escribir un texto, muy bien, vamos a planificar y se guían. Si se están perdiendo en el camino, regresan a sus criterios. Ah, estamos escribiendo un texto, pero aquí dice que este cuento tiene que ser de humor y el propósito dice que tiene que ser sobre los derechos del niño y nosotros lo estamos haciendo de la primavera. Entonces ahí ellos se dan cuenta que tienen que regularse. Ah, no, estamos equivocados. Acá el criterio dice sobre los derechos del niño y nosotros estamos haciendo de otro tema. Y solo se van acomodando, se van alineando a lo que se quiere. Claro que el maestro está, guía, ¿no es cierto? Orienta, acompaña, pero los criterios te ayudan y te facilitan, pues porque tú puedes estar en otro grupo y ese grupo ya no va a necesitar todo el tiempo que necesitaría si no hubieran criterios. Ya el tiempo sería menor, pues, ¿no es cierto? Si se elaboran colaborativamente entre docentes, permiten establecer un lenguaje común para describir el aprendizaje y establecer una expectativa y exigencia. Claro, eso también sería lo ideal, ¿no es cierto? Que podamos nosotros elaborar estos criterios de manera colegiada, de manera colaborativa entre todos los docentes para tener un lenguaje común, ¿no es cierto? Que podamos decir, mira, mis estudiantes adecúan el texto a la situación comunicativa. Mis estudiantes ahora ya, ya, ya reflexionan sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Pero ¿qué pasa si primer grado trabaja con criterios, trabaja con el enfoque de evaluativo, pero en segundo grado la maestra no? Cuando pasen a segundo, no van a hablar el mismo idioma. La maestra va a trabajar distinto, entonces no va a permitir, pues, que esa articulación, porque en realidad de primaria pasan
de inicial pasan a primaria, primaria, secundaria, y no debe haber una brecha o en esa transición, porque son las mismas competencias las que trabajamos. Entonces no debería ser mucho ahí la diferencia. Ahora, vamos entrando un poquito ya a la retroalimentación. La retroalimentación en la evaluación formativa. En el currículo nacional establece que la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describe sus logros, ¿no es cierto?, en relación a los niveles que se espera de él, ¿no es cierto? Entonces es devolver. ¿Y cómo devolvemos? A través de preguntas, a preguntas, preguntas y más preguntas. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que realmente hizo. La retroalimentación le permite reflexionar, o sea, si tú al estudiante te acercas y le preguntas, ¿cuál era el propósito de la clase? Lo que estás haciendo te acerca al propósito. No, profesor, ¿cuál es el propósito? Escribir un cuento. ¿Y qué estás haciendo? Estoy escribiendo, pero lo que estás escribiendo será un cuento. Entonces te permite ver cuán lejos o cerca estás de lograr la, de lograr la competencia. Entonces te alinea, ¿no es cierto?, a través de las preguntas y repreguntas. Además, debe basarse en criterios claros, compartidos, ofrecer modelos. La retroalimentación también es de dar ejemplos. La retroalimentación también es mostrar modelos de trabajos, es mostrar procedimientos, es para que el estudiante pueda corregir y revisar. A veces dice, profesora, pero que yo le voy a llevar a veces cuando yo les digo, usted tiene que llevarle un ejemplo, profesora, pero se van a copiar. No es para que se copien. Una forma de retroalimentar es dar ejemplos, es dar esquemas, es dar modelos, es dar representaciones, es dar procedimientos. Entonces, no, no hay problema si usted da algún ejemplo. No es que le está diciendo, lo está retroalimentando también. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios. Miren, no es, ay, qué bonito que hiciste, ay, bien bonito. No, no es dar elogios o tampoco críticas sin sustento, que no lo orientan, ¿no es cierto? Ay, qué bonito tu trabajo, qué bonito, pero lo que me diga qué bonito no me ayuda. Pero en cambio, que si yo le digo al estudiante, buen trabajo, veo que ya no repites palabras, veo que utilizas mayúsculas, veo que separas en párrafos las ideas. Qué bonito, pero le digo, ¿no es cierto? Le describo por qué está bien hecho su trabajo. Tampoco se trata de decir la retroalimentación, uy, mal, mal hecho, mal hecho, mal. O cuando ponemos en la libreta de notas o el informe de progreso, muy bien, sigue adelante. Eso no te dice nada, eso no es retroalimentación, eso es una felicitación, ese es un comentario. Pero si yo le pongo en la conclusión descriptiva, que el estudiante se llame Fabio, buen trabajo, te felicito porque poco a poco estás mejorando en cuanto a escribir el texto. Logras distinguir las partes del texto descriptivo, no sé, utilizas las convenciones del lenguaje como los sustantivos propios y comunes. Además, revisas el texto para mejorarlo. Ya, entonces ahí sí me está diciendo que estoy mejorando, ¿no es cierto? Ahí sí me dice, mire, entonces la mamá dice, ay, mira, la profesora te he puesto felicitaciones, pero ¿por qué? Porque yo ya estoy aprendiendo todo lo que me menciona ahí. Igual pasa cuando te dicen que estás teniendo problemas. ¿Cómo le pone la profesora? Practicar, ¿no es cierto? Practicar. ¿Pero qué tengo que practicar? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que practicar? Tengo que describir. Practicar, el estudiante tiene dificultad al momento de resolver situaciones que implican cambio, que implican equivalencias, no sé. Entonces, ahí ya podemos decir que es retroalimentación.
y en este caso es una retroalimentación escrita. Entonces, por eso ahí está bien claro, está en el currículo nacional en la página 180, que retroalimentar no es elogios, no son críticas, que no orientan los esfuerzos a lo que o que puedan distraer a los propósitos centrales. El propósito de la retroalimentación es mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de las estrategias que los docentes aplican en tanto que clarifican la información para adecuar mi práctica. Por eso es que la retroalimentación, de hecho, que mejora. Si el estudiante va en un camino equivocado y tú le haces una pregunta, repregunta, va a mejorar. Igual yo como docente, si veo que mis estudiantes no mejoran, la que tiene que mejorar soy yo, ¿no es cierto? Algo debo estar fallando, quizás estoy llevando mucha información escrita, leer, y ellos les gustan, son más visuales, quieren más dibujos, más movimiento, experimentos, salir. Entonces, me sirve a mí también para adecuar mi enseñanza. Condiciones. Hay condiciones también para poder retroalimentar, para una retroalimentación efectiva. Conocer las expectativas del logro. Mejor dicho, yo como docente tengo que conocer los propósitos de aprendizaje. Toda esa malla, esa matriz de propósitos de aprendizaje. Ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje? Las competencias, capacidades, estándares, desempeños, enfoques, competencias transversales. Toda esa porción son lo que yo en primer lugar tengo que conocer. Segundo, compartir con mis estudiantes los propósitos. No le voy a compartir toda esa malla, pero sí a través del propósito de la clase y los criterios. Brindar oportunidades para que los estudiantes identifiquen los problemas, los errores que tienen justamente en sus desempeños, confrontando posturas, conceptos o propiedades que me ayuden a que ellos puedan visibilizar esto. Utilizar preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes. Desarrollar un clima donde el error sea visto como algo natural y parte del proceso de aprendizaje, donde no sea sancionado, sino más bien tomado como oportunidad de aprendizaje. Yo siempre les digo, que para lograr una retroalimentación es indispensable el clima. Ahorita ustedes que se van para nombramiento docente, yo les pregunto, son 5 rúbricas. Sin embargo, estas 5 rúbricas yo las clasifico en rúbricas, igual que los compromisos de gestión. De los 5 compromisos de gestión, hay 2 que son de resultados y hay de los 5 compromisos de gestión. Uy, uy,
Listo, volvemos. Entonces, volvemos. Dice, primero, las condiciones para una buena retroalimentación tienen que ser que ustedes conozcan los propósitos, compartir con los estudiantes los propósitos y luego brindar oportunidades, mostrar buenos ejemplos, utilizar bastantes preguntas y el clima. Y les decía que con respecto a las rúbricas, donde una de las rúbricas está lo que es la retroalimentación, para mí, yo he hecho esta clasificación, que estas rúbricas se clasifican igual que los compromisos de gestión, dos de resultados y dos de condiciones para el funcionamiento. Porque para que la rúbrica uno 2 y 3 la uno que es el involucramiento, la 2 que es el pensamiento crítico, creatividad, razonamiento, y la 3 que es la de evaluación y retroalimentación, para que se den, es indispensable que tengan ustedes un clima adecuado. Si no hay un clima adecuado donde ustedes establezcan normas de convivencia, donde no hay, donde ustedes, aparte de establecer, ustedes como docentes tengan un carisma, den confianza, den seguridad, que transmitan esa calidez, ese respeto, esa proximidad, entonces, ahí es donde se va a propiciar efectivamente el razonamiento, el involucramiento y la retroalimentación, porque estás en un ambiente que el docente te inspira, ¿no es cierto? Todo eso, entonces te dan ganas, no tienes temor a preguntar, no tienes temor a, a preguntar y a responder. Entonces, es indispensable la rúbrica 4 que tiene que ver con el respeto, la proximidad, y la rúbrica 5 con el manejo de las conductas con mecanismos formativos, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan lograr. Entonces, para que se dé la retroalimentación, pues es indispensable el clima. ¿Quién va a querer opinar con un maestro todo bravo así? ¿Quién va a querer opinar con un maestro que quizás maneja un tono de voz muy brusco, que a los niños no les gusta mucho, que intimida? ¿Quién, pues, de mí? ¿Quién va a querer de ese modo? Y en estos días se me acerca una niñita de un grado inferior, yo tengo tercero, y me dice, yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ay, me dice profesora, este, la profesora, si escribo, que muy grande mi letra. Si hago más pequeñita, que muy pequeñita mi letra. Así, con esos gestos me dices. Ah, ya no sé qué hacer, me dice, porque ya me da miedo, dice, me da miedo escribir. No le parece nada bien. Si muy grande mi letra, muy chiquita mi letra, ya no quiero. Nada, así, así, toda la niña, toda así, como estresada. Entonces, de ese mismo modo, si no hay esa confianza de que no tener temor a equivocarse, de saber manejar el aula, de tener una cultura de respeto con el que se equivoca, que todos podemos equivocarnos y que no nadie va a censurar, ni se van a reír, ni se van a burlar. Entonces, esa es una manera de. Entonces, vamos viendo este circuito de retroalimentación de Rebeca Hinovich, donde nos menciona pues que la retroalimentación no solo le sirve al docente, sino también le sirve al estudiante. El estudiante revisa, el estudiante formula preguntas, pero también a la vez el estudiante responde a preguntas, el estudiante solicita ayuda, propone también acciones, utiliza un plan de acción para su propio trabajo. El docente, ¿qué hace? Pues el docente no solo es el que dirige, ¿no es cierto? Él ofrece ejemplos, valora aspectos positivos, muy bien, bien hecho, estás mejorando en la redacción, estás mejorando en resolver, estás mejorando en organizar, siempre diciendo en qué estoy mejorando y no dejarlo, ay, sí, mi profesor me ha dicho que estoy mejorando, pero mejorando en qué, en qué parte estás mejorando para que si estás mejorando, puedas aún seguir mejorando, ¿no es cierto? Aparte de esto, el docente formula preguntas, sugiere y efectúa seguimientos. ¿Qué más vamos a decir de la retroalimentación? ¿Por qué retroalimentar efectiva y oportunamente? ¿Por qué oportunamente? Yo lo que les decía al inicio.
¿Cuántos de ustedes aquí, ustedes que están aquí en el Zoom o que están aquí en el live, cuando toman una evaluación, en qué tiempo la devuelven a sus estudiantes? Y una vez que la devuelven, reflexionan o reflexionamos, porque lo indicado sería, pues a veces es difícil, pues que vamos a, yo por ejemplo tengo 35 niños que me voy a poner uno por uno, pero sí hay unos casos más especiales. Entonces, identificar esos casos y poder ofrecer una retroalimentación a ellos o con los padres. También podemos llamarlos, miren, estamos teniendo dificultades en esto, ¿me podrían ustedes desde casa? ¿Cómo me pueden ayudar desde casa? ¿Qué vamos a hacer? Mire, profesora, yo en la tarde le voy a dedicar un poquito más de tiempo, le voy a ayudar. Señora, ves que aparte su hijo no trae ni cartuchera, aparte solo tiene un cuaderno, a la parte esto, entonces se toma decisiones. Entonces, brinda información a los estudiantes sobre qué pasos dar para seguir aprendiendo. Describe lo que se espera lograr y por tanto referirse a criterios. Voy a ponerme mis lentes que me siento mareada. Otorgar retroalimentación es útil para el aprendizaje en la medida en que dé la oportunidad para trabajar a partir de información recibida. Entonces, entregar de forma oportuna, es decir, cuando los estudiantes aún están trabajando. Por eso es que ustedes ahí se tienen que acercar, ahí como nosotros como docentes, como chismosos ahí, mirando lo que están haciendo y a partir de lo que están haciendo, hacer preguntas, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo van? Explíquenme. Explíquenme cómo han entendido, han comprendido el propósito, qué pide el propósito, de qué manera lo están organizando. ¿Me lo puedes explicar con tus propias palabras? Y si veo que están medios equivocados por ahí, empiezo a retroalimentar. ¿Crees que al hacer este procedimiento, cuál es el resultado que vas a obtener? Léeme la pregunta. ¿El resultado que estás obteniendo te sirve para dar respuesta a esa pregunta? ¿Es lo que te está pidiendo? ¿Por qué crees que es así? Entonces, preguntas, preguntas y preguntas. Entregarle de forma oportuna, ya, eso ya está. Variar las formas de retroalimentar. Un día, o sea, no es que un día, sino que a veces se necesita una simple retroalimentación oral, así de manera, a veces se necesita por escrito, a veces se necesita una demostración. ¿Cómo le llama a esta retroalimentación por demostración? Tiene otro nombre, que es una, como con ejemplos. O sea, yo le puedo retroalimentar dando el ejemplo, dándole ¿cómo se dice? Modelando, modelando, demostrando. Entonces, hay tipos, ya lo vamos a ver los tipos de retroalimentación. Puede ser entregada de manera individual o grupal. Habrán ocasiones en que nos acercamos al estudiante que más lo necesita y habrá ocasiones en que lo vamos a decir así de manera general. Ya eso depende de que nosotros como docentes sepamos identificar qué es lo que necesita mis estudiantes en esa oportunidad. Ya. Me parece que he configurado para que no puedan escribir porque no veo ningún mensaje. Creo que está configurado de ese modo, pero no sé ni cómo se desconfigura, así que solo nos vamos a quedar así. A ver, mira, ahorita, ahí ya. Entonces, vamos a los tipos de retroalimentación. Ya tenemos nosotros claridad en los tipos de retroalimentación por las redes, por todo lugar hay información sobre los tipos de retroalimentación y tenemos pues 4 tipos de retroalimentación. El que nos están pidiendo ahorita en el examen para su clase modelo es por descubrimiento, reflexión y que en realidad no es que les pidan, sino que es la que tenemos que hacer siempre, pero es un proceso, así que si usted tiene dificultades por ahí, no se alarme, porque es normal. ¿Saben por qué? Porque tenemos años.
años de que hemos dado y hemos recibido retroalimentación elemental. Y entonces pasar una descriptiva, una por descubrimiento, es poquito complejo, pero eso lo van a lograr con la práctica. Entonces, ¿qué significa? Miren, errónea, me voy desde abajo, el nivel uno, que ya saben ustedes que la información errónea es cuando el docente ofrece información equivocada, incorrecta, o bien porque desconoce, o bien porque piensa que el estudiante no se va a dar cuenta, ¿no es cierto? Puede ser que el docente sin querer queriendo se le sale una información errónea y el estudiante va y le dice a la mamá, pero mi profesora me ha dicho así. Pero no, tu profesora está equivocada, eso no es así lo que te ha dicho. No, profesora me ha dicho que así, así, tú no sabes, le dice la mamá. Mi profesora, y la mamá se da cuenta, no, la profesora se ha equivocado porque ahí no es así. Y puede darse el caso, o sea, puede darse que a veces también somos humanos, ¿no es cierto? Y podemos quizás equivocarnos, pero eso es en el día a día. Nosotros que estamos en el aula de 7:30, 12:30, que estamos los 5 días a la semana, ¿por qué no? Somos humanos, nos podemos equivocar. Pero en una clase modelo de 45 minutos, usted no tiene que darse el lujo de equivocarse ni dar una información errónea. No, porque lo va a llevar al nivel uno. ¿Por qué? Porque usted tiene que prepararse, porque es una clase modelo, o sea, es una clase que sirve de modelo para otras, ¿no es cierto? Que es la clase perfecta prácticamente, que es la clase donde usted se luce, donde usted pone en manifiesto todos esos desempeños que le van a permitir lograr el propósito de la clase. Entonces, errónea, nada que ver. Elemental, ¿cuántas veces hemos dado? Yo recuerdo mucho la retroalimentación elemental, que está muy relacionada con aquellos cuando el docente pasa mirando, ¿no es cierto? Mira el cuaderno, y eso que antes era terrible, antes docente pasaba con un lapicero y te miraba y estaba mal y una X en el cuaderno, o te miraba, estaba mal, te arrancaba la hoja, o te miraba, estaba mal, me borras todo, o te miraba y estaba mal, bórrame todo, vuelve a hacerlo, vuelve a copiarlo, está mal, o con un gesto en la cara, o con una postura, ¿no es cierto?, inadecuada. Y todos hemos pasado por eso porque antes así era, antes era el miedo, ¿cierto? Al miedo y decían, no, hazlo bien porque tu profesor te lo arranca, hazlo bien porque el profesor te lo borra todo, hazlo bien porque él te lo tacha, hazlo bien porque te pone 10. Entonces, ese tipo de retroalimentación no está permitida, ¿no es cierto? Te lleva al nivel uno de la rúbrica y más si es que tú das elemental en varias ocasiones, o sea, predomina elemental, te lleva directo al nivel uno. Pero también tenemos una retroalimentación descriptiva donde tú describes, ¿no es cierto? Le das camino, les das señales a los estudiantes, le das pistas para que puedan mejorar. Entonces, le dice, el estudiante le puede preguntar, profesora, no sé, aquí no entiendo, profesora, lo que usted ha dicho. Entonces, la profesora le dice, vuélvelo a leer. Dice, profesora, pero no entiendo a qué se refiere usted cuando dice esta palabra. Entonces la profesora, pero va a ver, esa palabra, indaga, ¿qué significa indagar? Indagar es buscar. ¿Qué más? Investigar. ¿Qué más? Indagar es buscar información. Entonces, si aquí te dice indaga sobre las causas, ¿qué tienes que hacer? Buscar información. Ah, ahí está la respuesta, pues hijo. Porque dice el niño no entiendo a qué se refiere, profe, cuando dice usted indaga las causas, pero como yo ya le di un ejemplo, una pista, sustituyendo esa palabra indaga por buscar, entonces ahí ya lo comprende. Pero yo le di una ayudita, ¿no es cierto? Yo le di una señal, un caminito para que él se pueda coger. A veces cuando el niño te dice, a veces nosotros le decimos, a ver, ¿quién sabe? Una pregunta X. Y no sabe, le digo, a ver, empieza con P.
A ver, ¿quién sabe la respuesta? Empieza con P, mm, termina con A, ya, y dicen la respuesta. Entonces, es una retroalimentación descriptiva, ¿no es cierto? Que yo le doy caminos, señales al estudiante para que llegue. Pero sin embargo, hay momentos en la sesión que el estudiante hace una pregunta y que tenemos que aprovechar para en ese momento, a través de una repregunta, propiciar el razonamiento del estudiante, propiciar que el estudiante se demore así. Si el estudiante se está demorando hasta se rasca la cabeza porque no tiene la pregunta, entonces estamos dentro de una retroalimentación por descubrimiento. Entonces, vamos con cada una de ellas explicando un poquito más. Retroalimentación por reflexión y descubrimiento. Consiste en guiar a los estudiantes, ¿no es cierto? Para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre este razonamiento e identifiquen su mismo error. Entonces, cuando el estudiante le pregunta, le hace una pregunta a este profesor, ¿a qué se refiere cuando dice aquí en el texto, dice que este a ver, lo que he visto el día de hoy, el texto dice que el cautivo de Ayabaca, hemos visto la clase hoy día del cautivo de Ayabaca, es un ser, mm, ya, es una celebración mundial. Entonces dice, profesora, pero ¿a qué se refiere con que es una celebración mundial? Entonces usted le hace la repregunta y le dice, ¿qué crees tú? ¿A qué crees tú que se refiere con mundial? O sea, para saber yo sus ideas, saber qué tan equivocado o qué tan, o a lo mejor no está mucho, es un poquito. No sé, profesora, es una fiesta, es una celebración mundial. Se refiere a que, a ver, ¿qué puede decir el niño? A que esta fiesta se celebre en todo el mundo. Ah, a ver, entonces quiere decir que en todos los países habrá un cautivo. ¿O a qué se refiere cuando dice mundial? ¿O es una fiesta internacional donde quienes visitan la fiesta del Señor cautivo? Los peregrinos. ¿Y quiénes son los peregrinos? Son personas creyentes que caminan hacia la iglesia. Entonces, y dice aquí que es una celebración eh, que también vienen de otros países. Entonces, no sé, la situación es que ves en ese momento ustedes cuando estén, bueno, si es que aquí hay del nombramiento, cuando ustedes estén en su clase, se van, esta de la reflexión es algo espontáneo, ¿no es cierto? Que se va a ver en el momento mismo de la clase, se van a presentar sobre su misma clase alguna duda del estudiante alguna duda y lo que usted tiene que hacer es devolverle la pregunta a través de el qué crees tú o para ti o tú cómo lo entiendes. Tú cómo lo entiendes y hacerle un ejemplo para que él pueda a través del ejemplo o usted variarle la pregunta, cambiarle o cambiarle por un sinónimo para que él la pueda comprender mejor y pueda solamente y decir, ah, sí, profesora, yo estaba equivocado, yo pensaba otra cosa, yo pensaba que mundial era que el cautivo en cada país se celebraba, no, profesora, ya me di cuenta que él mismo saque sus conclusiones de por qué estaba equivocado. El docente considera las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje y los ayuda a indagar por qué estaban equivocados, por qué decimos que estaban equivocados. Además que favorece la autonomía del estudiante porque le devuelve el protagonismo. Los docentes ya no somos los que damos la respuesta, no somos el que todo lo sabe, no somos el que disfrutaba dando, porque antes, profesora, con C o con S, profesora, con tilde, sin tilde, con tilde, profesora, aparte, separado, aparte, o junto, aparte, profesora, le pongo la coma, póngale. Entonces, todo le dábamos al estudiante tan facilito
que no permitíamos ningún tipo de razonamiento. Y eso es lo que no queremos ahora. Ahora, ya la retroalimentación descriptiva consiste en ofrecer oportunamente elementos suficientes a los estudiantes para mejorar su trabajo, describiendo lo que hace que esté o no esté logrando y sugiriendo un detalle, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a ofrecer un caminito, entonces le decimos al estudiante, y podemos incluso, si el estudiante se equivocó al escribir, le decimos, a ver, quiero que leas el primer párrafo de tu texto y leas si tiene la coherencia. Entonces el estudiante lee y dice, sí, profesor, tiene coherencia. Quiero que revises si has repetido alguna palabra. Y el estudiante vuelve a revisar, ah, sí, profesor, he repetido. ¿Por qué palabra puedes reemplazar la que tú has repetido? ¿Cómo se llaman a las palabras que, que significan, que significan lo mismo? Ah, sinónimos. ¿Qué sinónimo le podrías poner para que no repitas la misma palabra? Ah, pero solo le va a poner esto. Entonces yo le voy dando ayuditas, ¿no es cierto? Le voy dando ayuditas para que él pueda mejorar. No le digo todo, son pequeñas ayudas. Entonces, por otro lado, no aporta en la construcción de la autonomía del estudiante, pues refuerza la dependencia a soluciones previstas. Esto es cierto, que cuando nosotros le damos todo, y hay estudiantes que desde la casa, profesora, ya dígame, yo le digo, pero dime, ¿qué harías tú en ese caso? Profesora, pero dígame usted la respuesta. Yo tengo así un par de estudiantes. Profesora, y como que se encaprichan, un poco terquitos y todo. Yo le digo, no, pero tú sabes, tú puedes, dime, te pregunto esto. No, profesora, dígame usted que más lo que me demoro. Así me dice. Entonces, eso es que no estoy favoreciendo la autonomía si es que les estoy dando todo, porque van a depender de mí. Si yo no estoy a su lado, no van a avanzar, porque están acostumbrados a que todo la maestra les diga, todo la maestra les solucione, todo les responda y no hacer ningún esfuerzo mental. Y viene de casa, porque de casa su mamá también me ha dicho, sí, él es así, es bien terco. Yo le digo una cosa y él no quiere ponerte su parte. Entonces, retroalimentación elemental consiste en señalar, consiste en señalar únicamente si la respuesta o el procedimiento es correcto o incorrecto. Ya les dije, esto es a través de la cabeza, con la... Exactamente, los hogares, ese problema. Miren, si los padres nos ayudaran desde casa. Y cuando el estudiante le pregunta, mami, ¿qué has comprado? Ah, he comprado. ¿Y para qué? ¿Para qué crees tú? ¿Para qué crees tú que lo vamos a usar? Entonces, si desde casa nos ayudaran también haciendo la repregunta, pero para esto nosotros pues tenemos que tener una conversación con ellos, con los padres, enseñarles, hablarles de cómo ahora nosotros desarrollamos aprendizajes haciéndolo pensar al estudiante, haciendo desarrollar las capacidades de orden superior, donde razone, pues, ¿no es cierto? Yo también he tratado de entrenar eso y lo hago con mi hijo como poniéndolo a él como, ¿cómo les digo? Como a prueba, para yo misma acostumbrarme a preguntarle, ¿qué crees tú? Porque a mí, yo cuando esto de las rúbricas desde 2017 que estaba en esto, de las rúbricas, antes de estar monitoreando, a mí como docente también se me salían. Y yo misma me daba cuenta y yo decía, ¡ah! Se me salió un elemental, se me salió un elemental. Porque como yo ya sabía la teoría, pero al aplicarlo en el aula, se salían así de espontáneamente, ¡pum! Le diste ya la respuesta al estudiante. Y ese es trabajarlo, trabajarlo en evitar dar retroalimentación elemental, porque es facilísimo, o sea, se nos sale al toque. Entonces, ir caminando pasito a la descriptiva y trazarme como reto
que en cada clase, dos, tres veces reflexiva. Yo me lo trazo como reto, o sea, yo ya voy terminando la clase y digo, no, tengo que dar una retroalimentación elemental en el inicio una, en el durante otra y en el final otra. Y trato de propiciarla y de darla para acostumbrarme, porque yo sí estoy convencida que esto es práctica, porque yo la teoría la sé, pero la situación es ahí frente a los estudiantes, el, el tener ese manejo de retroalimentar. Entonces, elemental dice, este tipo genera dependencia, sí, genera dependencia, y además se niega toda posibilidad de contar con elementos de juicio que puedan aportar a la construcción de la autonomía. Claro, porque si tú ya le das elemental, le dices todo, ese estudiante no va a desarrollar la capacidad de dar posturas, de justificar, de argumentar, de reflexionar, de hacer un compromiso, decir, sí, ¿sabe qué, profesora? Yo quiero esto, esto, esto. Eso se desarrolla también. Pero si todo le damos ir, ta, 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 aparte que ya copias, o tenemos un aprendizaje memorístico, copia, cuaderno, copia, y nosotros le damos todo, ese niño no va a tener oportunidad para reflexionar, para que diga, profesora, pero así no. A mí me parece que no es así. ¿Qué tal si lo hacemos de este modo? Y eso le sirve para todo, le sirve para la vida. Si ese estudiante aprendió a reflexionar a través de preguntas de retroalimentación por reflexión, es un estudiante crítico, que va a ser el mismo estudiante que es capaz de hacerte una crítica como maestro constructivamente, profesora, pero ahí usted se está equivocando, no, no es así, profesora, porque yo pienso que es así, así, te lo explica y le sirve en su casa, le sirve porque si el estudiante, no sé, está, me pongo en los extremos, está siendo maltratado en casa, llega un momento donde el estudiante va a decir, mami, está prohibido maltratar a a los niños. Hay lugares donde nosotros podemos denunciar si es que los papás están maltratando y a mí me estás maltratando mucho. No, no sé, mami, que te argumentan, pues. ¿Por qué? Porque desde la escuela le estás enseñando la oralidad, a la defensa de sus derechos, de sus deberes, pero que argumente. Pero un estudiante que no está acostumbrado a argumentar, a defender una postura, se va a quedar en silencio y ante muchas situaciones. Yo le estoy diciendo este ejemplo de que quizá lo están castigando mucho, pero ustedes saben que a veces hay estudiantes que pasan problemas muy difíciles, muy privados, muy delitos incluso, y que una manera de que ellos se defiendan es que aprendan a argumentar, aprendan a decir lo que piensan, a justificar, a proponer, que hablen, que hablen. Entonces, bueno, yo soy de la postura de que le tiene que servir lo que aprende en el colegio para defenderse en su vida. Y bueno, la retroalimentación incorrecta, que ya está por demás decir, insistir en que incorrecto, es todo lo que queriendo, sin querer, a veces le decimos. Sin querer, a veces sin querer, queriendo, le decimos algo incorrecto a los estudiantes. Después nos damos cuenta en la casa y decimos, "Ah, le dije eso y no estaba bien". También nos hablan de, según el destinatario de la retroalimentación, me lo traes, Gaby, del destinatario puede haber retroalimentación grupal o individual. La grupal, bueno, está sencillo, ¿no es cierto? La brinda el profesor a un grupo de estudiantes cuando desarrollan el conjunto, de manera, yo voy, me acerco, esa es la que ustedes también en su clase modelo, también se tiene que observar grupal, individual y dentro de esa grupal reflexiva, que se acerquen a las mesas de trabajo, a hacer preguntas sobre los avances, a recoger evidencias sobre cómo van avanzando. Resulta ser efectivo cuando el grado de compromiso de cada integrante del equipo es alto. Claro, todos tienen que estar comprometidos con la tarea, porque si hay alguno de los integrantes que no está comprometido en esta retroalimentación grupal, va a sentir que lo que está diciendo el profesor no le cae a él.
se está refiriendo a los demás y no a él. Entonces, aquí tiene que ver el grado de compromiso y el involucramiento, ¿no es cierto? Usted tiene que haber logrado el involucramiento para que pueda haber esta retroalimentación grupal. Porque cuando nosotros damos a todo el grupo, hay unos niños que están atentos, sí, profesora, o yo opino, yo esto, lo otro. Pero si no hay un grado de compromiso, hay unos que se quedan ahí, que en silencio y esperan que los demás hagan. Y justamente si usted está en su clase modelo, el que espera dice, ay, no, mejor que ni cuenta se dé el profesor que yo estoy aquí. A ese se va usted y a ese le hace preguntas para involucrarlo, pero no preguntas para intimidarlo, sino para involucrarlo a su clase. Además del alto nivel de compromiso, los integrantes del grupo deben tener un conocimiento apropiado de sus fortalezas y sus debilidades, pues estas pueden complementarse en la medida que puedan ser gestionadas. Claro. Además, para poder dar esta retroalimentación grupal, el grupo tiene que saber sus fortalezas. Ah, muy bien, vamos a trabajar en equipo. Mira, tú hemos visto que tienes bonita letra, te vas a dedicar a esta parte. Tú vas a hacer los cuadritos, tú vas a exponer y la próxima expongo yo, en la próxima expone mi compañero y se organizan. Luego dice, según el destinatario, puede ser individual. Ya la individual fácil, ¿no es cierto? Está muy clara, puede ser, es la más utilizada debido a que el aprendizaje es un proceso personal de construcción. Los estudiantes tienen diferentes ritmos y también diferentes formas de acercarse al conocimiento y sería lo ideal. El problema es que tenemos aulas de más de 30, 35, 40, 45 estudiantes y ahí se va a hacer difícil. Por eso es que tenemos que identificar a quienes o quienes necesitan de esta retroalimentación individual y poder ayudarlos oportunamente, acercarme a su mesa de ese estudiante que me está necesitando o llamarlo a mi mesa para poderlo ayudar. Es por estas razones que la retroalimentación que se provee debe partir por la comprensión profunda de las actuaciones y los desempeños de cada estudiante, a fin de establecer estos rasgos diferenciadores y tener mayor éxito en la reformulación de las actuaciones. También tenemos retroalimentación oral, ¿no es cierto? Y escrita. La oral está referida a una retroalimentación que se brinda mediante la palabra, pues suscitada. Es ventajosa porque permite fluidez del diálogo, ¿no es cierto? Percibir una respuesta inmediata y si no hay palabras de por medio será a partir de los gestos o de los silencios que yo me doy cuenta, ¿cierto? Aquí también hay la retroalimentación formal e informal. Formal a través de un instrumento de evaluación e informal a través de una conversación oral que puede ser en aula, puede ser en el recreo, puede ser a la hora de entrada, a la hora de la salida. Y está dentro de también de una retroalimentación oral. Retroalimentación escrita está referida a los mensajes escritos que se brindan. Esto generalmente en los cuadernos, esto generalmente en los, ¿cómo se llaman las libretas? En los informes de progreso. Ahí es, las conclusiones descriptivas es una retroalimentación escrita, ¿no es cierto? Porque nos piden a nosotros que nosotros demos ahí cómo están nuestros estudiantes. No basta, felicitaciones, tú puedes, sigue adelante. No, eso no es una retroalimentación escrita, eso es un comentario, ¿no? La retroalimentación escrita está en función de las competencias, en función de las capacidades, te describe, ¿no es cierto?, lo que sí estás logrando y lo que te está faltando también. Los niños re- reclamores. Simón. Hay un momento específico, miren, aquí ya vamos entrando a algunas preguntas, unas preguntas para ir clarificando el tema, ¿ya? Miren, ¿hay algún momento específico para realizar la retroalimentación? A veces me preguntan esto, ¿no es cierto? Y no, la respuesta es que no. La retroalimentación no se restringe a un momento.
Consiste en un proceso continuo, permanente, necesario para el docente y habitual para el estudiante. Usted puede empezar desde el inicio, desde los saberes previos, y ya se presenta la oportunidad, retroalimente de una vez reflexivamente. Y al terminar la clase, con más razón, siga retroalimentando. Entonces, no se puede agotar en el reconocimiento y la valoración. Menos aún debe centrarse en señalar errores para descalificar. Por lo tanto, debe generar sentimientos positivos al respecto de promover. Insisto que el clima es fundamental para poder retroalimentar. Se puede dar de manera formal, como les expliqué, a través de un instrumento. Ese día ustedes en la clase de nombramiento va a ser de manera formal porque ustedes tienen un instrumento, pero también va a haber informal al momento de que ustedes recorran los grupos, eh, aunque cuando recorran los grupos va a ser con su instrumento de evaluación, entonces se van a quedar con formal. Informal es cuando lo hacemos en el recreo, a la salida, a la entrada, o a lo mejor me lo encuentro por aquí, por mi casa de ese niño y empiezo a decirle a la mamá, mire, ¿sabe qué señora? Su hijo le está faltando esto, estoy dentro de una retroalimentación de manera informal. Puede ser oral, puede ser escrita, puede ser individual, grupal y realizarse utilizando diferentes instrumentos. En todos los casos es indispensable que la retroalimentación se dé en el momento oportuno, es decir, cuando el estudiante está demostrando su desempeño. Los docentes, en la medida que puedan comunicarse y mediar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, deben brindar retroalimentación según lo que cada uno necesite. La retroalimentación no es que mañana, pasado, el otro lunes, en 15 días. De preferencia en ese momento, para que en ese momento corrija, para que en ese momento haya un cambio. ¿En qué momento de la actividad de aprendizaje se brinda retroalimentación a los estudiantes y cómo tendría que ser para considerarse efectiva? Ya lo dijimos, que no hay un momento específico, que se da en todo momento. La retroalimentación formativa se brinda en todo el proceso. Se da a partir de las evidencias, ¿no es cierto?, que generan los estudiantes, que pueden ser actuaciones o producciones realizadas en situaciones. Si están escribiendo un texto, esa es mi evidencia. Sobre eso voy a retroalimentar. Si está resolviendo una situación problemática, esa es mi evidencia y sobre eso voy a retroalimentar. Si está explicando un tema en ciencia, esa es mi evidencia. Y sobre eso, la retroalimentación no se restringe a momentos específicos, constituye un proceso continuo y necesario para el docente y habitual para el estudiante. La retroalimentación es un proceso permanente, continuo, articulado en toda la actividad de aprendizaje. No solo se desarrolla al final de la clase. Es cierto que al final del proceso el docente tiene mayores elementos para valorar el logro, pero es necesario recalcar que la retroalimentación se desarrolla durante toda la clase en su conjunto. En este sentido, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía porque nos ayuda, porque ellos se regulan, porque ellos se miden, se, se distribuyen su tiempo, sus responsabilidades, ¿no es cierto? De verdad que si nos logramos la autonomía, campeonamos. Yo no he logrado todavía la autonomía al 100%, pero sí veo que mis estudiantes ya están por ahí alcanzando un poquito de autonomía y yo estoy más relajadita, mi garganta ya no se gasta mucho, ya no tengo que estar repitiendo. La primera semana llegaba así, ay, mal de mi garganta, de tanto y tanto y tanto. ¿Qué más? La retroalimentación formativa debe apoyar el proceso de aprendizaje, por consiguiente debe ser constructiva, comunicada oportunamente, creíble siempre y genuina, ¿no es cierto? Otra pregunta que siempre me hacían, ¿cuántos criterios de evaluación debemos formular para evaluar las competencias? Esto está en la resolución 094-2020. ¿Qué dice?
No existe una cantidad determinada. Por ello, dependerá de la complejidad de la competencia que se busca desarrollar y las capacidades que moviliza para determinar el número de criterios. En este contexto es importante el dominio pedagógico que tenga el docente respecto a lo que describe en la competencia y el estándar de ciclo a lo que se está trabajando. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces va a depender de la complejidad de la competencia. Habrá clases que usted tenga 3 criterios, 4 criterios, 5 criterios, 6 criterios. Va a depender, ¿ya? No está forzado, no hay nada escrito, no hay ningún documento donde diga tienen que ser 2, 3, 4, 5. Las capacidades se consideran todas las capacidades. Los desempeños, si ustedes tienen que priorizar uno o dos, no pueden poner todos los desempeños. Los criterios de evaluación se elaboran a partir del estándar de la competencia. Sin embargo, es posible hacerlo también de los desempeños. Está en la resolución 094, no lo digo yo, lo dice la resolución. Los criterios de evaluación se elaboran a partir de los estándares y desempeños de grado que deben incluir todas las capacidades de la competencia y ajustarse a la situación o problema a enfrentar, pues están alineados entre sí y describen la actuación correspondiente, ¿cierto? Entonces los criterios sí se elaboran a partir de estándares y desempeños. A veces puede ser desde el estándar, a veces también nos ayudamos de los desempeños. Entonces, sí, no hay problema con ello. Y listo. Hemos terminado hasta aquí lo que corresponde a evaluación formativa y retroalimentación. Preguntas en la sala de Zoom. Por aquí, a ver, dice, es muy cierto el problema y creen que en la escuela nosotros tenemos que hacerlo hasta que los ayudemos. Exactamente, sí, como les decía, yo tengo estudiantes, un par de estudiantes que no les gusta la retroalimentación, quieren que yo les dé la respuesta, quieren, se entercan. No, dígame usted, profesora, dígame usted, si usted sabe, me dicen. Si usted sabe, profesora, yo sí sé, le digo, pero quiero que me lo digas tú con tus propias palabras. Y tengo que empezar a preguntarle así bonito, bonito, para que pueda salir de donde está. A ver, preguntas en la sala del Zoom.